Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion. Queremos recordar a todos nuestros hermanos y amigos que este ministerio está centrado en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Y hoy queremos seguir con la segunda parte del estudio El moderno estado de Israel en la profecía bíblica. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre este tema que tiene un punto de atracción para muchos creyentes, pero todavía no está muy bien definido. La semana pasada estuvimos hablando sobre las tres perspectivas sobre el estado de Israel en la profecía bíblica. Primeramente, la teología del reemplazo. Luego hablamos sobre la reunión en incredulidad y en preparación para juicio, que nos habla sobre la tierra prometida, Ezequiel 20, 30, 38, y también hablamos a Jerusalén, que nos habla en el libro de Ezequiel 22, 17 al 22. La reunión antes de la tribulación, según Sofonías 2, 1, 2, y la cuarta perspectiva, y también hablamos sobre dos reuniones. Que había varias reuniones según el libro de Isaías capítulo 11 y Isaías también 12 capítulo 6. Bueno, pues vamos a continuar con el comienzo de la tribulación, donde lo dejamos la semana pasada, para ir retomando poco a poco este estudio y finalizarlo ya en este día. Vamos a ver qué nos dice aquí la escritura. Primeramente, la cuestión del corolario o la conclusión es el comienzo de la tribulación. Según Daniel capítulo 9, 24-27, el profeta se le muestra la visión de los 77 o el periodo de 490 años que el Eterno ha decretado sobre el pueblo judío. Esto va mucho más allá del propósito de este estudio para que podamos entender y tratemos con el pasaje frase por frase. Podíamos sumariar al final del versículo 26 los primeros 483 años de este periodo de 490, el 7 por 7 de años, ¿no? Ya han sido cumplidos según la historia, los cuales llegarán a su fin en los días de la primera venida de Mesías Yeshua. Pero todavía nos quedan esos 7 años que tienen que cumplirse dentro de este periodo profético por correr para el pueblo de Israel. Estos mismos 7 años de la tribulación son los que nos van a confirmar la venida y el regreso de Yeshua HaMashiach. En el libro de Revelación nos dice que primeramente ha de venir el anticristo 7 años antes del que Yeshua HaMashiach regrese a la tierra de Israel y liberte a su pueblo una vez que Jerusalén, esté sitiada por los ejércitos gentiles. La pregunta ahora es, ¿cuál será el evento único y singular que comenzará los 7 años de la tribulación? La respuesta se encuentra en este libro que acabamos de citar del profeta Daniel, que vamos a seguir leyendo. Capítulo 9, verso 27, y nos dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En este verso, la persona del verbo confirmará el masculino singular y se remonta a su antecedente más cercano, el príncipe que ha de venir, que está en el verso 26 de Daniel 9. En otras palabras, el príncipe que ha de venir, en el verso 26, y quien confirmará el pacto con muchos, en el 27, son una y la misma persona. El individuo mejor conocido en los círculos cristianos evangélicos, hoy se le llama el anticristo, por todos conocidos. Estos últimos 7 años, el séptimo 7, como solemos decir, comenzarán con un evento único y decisivo: la firma de un tratado de 7 años en Israel y el antimesías. La palabra hebrea no significa renovar un pacto existente, sino hacer un pacto original que contiene fuertes garantías. Este es el evento que comienza la tribulación. Ojo, no el rapto de la iglesia. Vamos a poner las cosas porque no hay un rapto tal como enseña el mundo evangélico. Es la reunión de todos los santos llevados a Jerusalén. Bien, esto quiero explicarlo porque es el rapto que el cristiano va a ser llevado al cielo y va a morar allí tocando el arpa. Esto es algo que no es bíblico. Pero no me quiero enredar con esto y quiero continuar con el estudio. Así que esta unificación, podríamos decir, según 1 de Tesalonicenses, es un evento inminente. Estamos cada día más y más cercano a la venida del Mashiach, cuando todos los santos seremos unificados, primeramente los que están muertos en el Mesías, después los que hayamos quedado, y todos seremos llevados con Yeshua a la nueva Jerusalén, en el reino milenial. Reinaremos en la tierra con él. Bien, no me quiero liar. Vamos a ver, aquí no está determinado por una serie de eventos. La gente a menudo habla sobre las señales de la unificación, pero estas señales tienen un evento sin señales. Vamos a ver. Por lo tanto, nunca sería un evento determinable, a pesar de que aquellos que se hacen de dinero, escribiendo libros y enseñando falsas doctrinas, las cuales sugieren que ellos saben cuándo esta unificación o rapto cristiano, para que seamos un poco más flexibles, ocurrirá. Este hecho ocurrirá en algún momento antes de la tribulación, pero puede ocurrir 10, 20, 30 o 40 años antes de la tribulación. Aunque la Biblia enseña que el rapto precederá a la tribulación, ella nunca dice que la unificación de los santos comienza la tribulación. Más bien, el evento comienza la tribulación y esta es la firma de este pacto de 7 años. Como bien dice el profeta Daniel, en su capítulo 9, verso 27, presenta el pacto que comienza la tribulación desde la perspectiva del hombre. Isaías 28, 14, 22, ve el pacto desde la perspectiva del Eterno. La razón por la que Israel siquiera se molesta en hacer un pacto como este es por razones de seguridad militar y de supervivencia de la tierra de Israel. Cuando ellos firman este pacto, ponen su confianza en el antimesías, en el anticristo por y para su seguridad militar. Sin embargo, el Eterno declara que esto no es un pacto de vida, sino un pacto para muerte.
No es un pacto que viene de los cielos, sino un pacto satánico fecundado en el infierno. Antes que ganar seguridad, ellos, el pueblo judío, recibirán una medida de inseguridad. Hay un concepto errado muy común, el cual dice que los Yehudim aceptarán al anticristo como su Mesías. Esto no se encuentra en ningún lado en toda la Escritura, y lo que la Escritura dice es que ellos harán un pacto con el anticristo y pondrán su confianza en él para su seguridad militar. Esto está aún en el futuro, pero requiere la existencia de un Estado judío antes de la tribulación. Este pasaje nos aclara, nos da luz, y nos dice que habrá un segmento del pueblo judío que rehusarán tener nada que ver con este pacto. El cumplimiento de esta profecía presupone que otras dos cosas sucederán. Primeramente, una no ha sucedido aún y la otra sí. La primera presupone que el anticristo o el antimasías ya está en un lado, en algún alto lugar de poder político antes de que empiece la tribulación, pues es él con el que un Estado soberano como el Estado de Israel puede firmar un pacto de esta naturaleza. Esto todavía no ha sucedido, pero tiene que suceder antes que comience la tribulación. La segunda cosa que es que el cumplimiento de la profecía presupone en que existe el Estado judío como gobierno judío con el cual un pacto como este puede y debe ser firmado. Esto ha sido verdad solo desde 1948, cuando se fundó el Estado de Israel. Bíblicamente nos centramos en la unificación del pueblo, llamado rapto en el mundo evangélico, el cual podía haber sucedido antes de 1948. Pero la tribulación no podía haber sucedido antes de 1948. Debemos entender esto, porque antes de ese año todavía no había Estado judío, ni tampoco un gobierno judío. Amados míos, tenemos que entender que todo el plan de salvación está centrado en el pueblo de Israel y dentro de la tierra de Israel, donde el Eterno puso su nombre, como nos dice la Escritura: donde yo ponga mi nombre, allí habitaré por siempre. Por mucho que tú quieras ignorar y por mucho que tú quieras darle vueltas a las Escrituras, sin el pueblo de Israel físico y sin la tierra de Israel física, tú nunca alcanzarás la salvación, porque es allí donde Adonai ha puesto su nombre. Continuamos. Entonces, como hemos dicho, en otras palabras, este pasaje requiere que haya un Estado judío con existencia antes de la tribulación, y ahora ya hay uno desde 1948, fundado por David Ben Gurión y todos los demás líderes que tenían a su alrededor. Esta es otra manera en que el Estado moderno de Israel encaja dentro de la profecía bíblica. Pero nuevamente, la reunificación de los santos no depende de ninguna de estas cosas. Debemos tener en mente el concepto de la bendita esperanza de la Keilah, que no está esperando el ascenso del antimesías. Él no es ninguna bendición. La bendición y la esperanza de toda la comunidad de los santos es el regreso de Yeshua HaMashiach en el aire para llevar a los creyentes a Jerusalén, para poder vivir
en el milenio y reinar con él. Vamos a tocar ahora un punto muy importante, porque unos dicen que no es necesario que haya templo, otros dicen que sí hay templo, otros que el Mesías traerá el templo, otros dicen que el templo ya tiene que estar hecho para que se cometa la abominación desoladora. Vamos a estudiar y vamos a repasar esto. Así que el tercer templo y la abominación desoladora vamos a desarrollarlo en los siguientes minutos. La segunda cuestión conclusoria de todo esto es algo relevante al Estado de Israel. En la profecía bíblica es el tercer templo y la abominación desoladora. Hay 4 pasajes de las Escrituras que describen este evento específicamente, el cual ocurrirá a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio. Recordamos que teníamos 7 años y en la mitad son los 3 años y medio, según hemos leído en Daniel 9:27. Y vamos a leer. Y por otra semana, recordemos que son semanas de años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nos vamos ahora a la sabiduría y para ver qué dice nuestro rabino celestial Yeshua HaMashiach en Mateo 24:15. Mira lo que dice Yeshua. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, estas son las palabras que nos dice Yeshua, las cuales van enlazadas con algo que ya he dicho anteriormente, que es el pasaje de segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Esto es vital, es importantísimo. Y esto tenemos que tenerlo siempre en nuestro espíritu. Así que escucha lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Que nadie os engañe, aquí nos está hablando Rabbi Shaul, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Y el cuarto pasaje que nos da el enfoque final es también algo que ya hemos hablado. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Elohim y el altar y a los que adoran con él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Los 4 pasajes describen eventos que ocurrirán en relación con el templo judío. En todos ellos, estos eventos, los cuales ya están descritos en la escritura, toman lugar a la mitad de la tribulación, los 3 años y medio, lo cual conocemos como la abominación desoladora, que acabamos de leer en el libro de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Esta abominación desoladora toma lugar cuando el antimesías, el anticristo, rompe el pacto de 7 años con el pueblo judío, con Israel. Entonces él, anticristo, usurpará el templo judío, se sentará en el lugar santísimo, se proclamará a sí mismo Elohim, Sebaot,
y llamará al mundo entero a adorarle y que se postren delante de él. La aceptación de su deidad se marcará por la toma de su marca con el número de la bestia, el 666. Lo que estos textos sí ponen en claro es que el templo ya está construido y funcionando para mediados de la tribulación. Así que tenemos que tener esto claro, que cuando venga el hijo de perdición, el templo debe estar construido donde se debe cometer la abominación desoladora, y él romperá el pacto a los 3 años y medio, haciendo todas estas cosas que hemos dicho, sentándose en el trono de Dios, declarándose Dios, para que toda la gente se postre delante de él. Con este evento tomamos lugar a mediados de la tribulación. La pregunta es, ¿cómo entonces es relevante al tema presente del moderno Estado judío en la profecía bíblica? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Y qué importancia tiene todo esto? Es importante en que el significado que Israel está en control del recinto del templo, el hecho de que todos estos eventos toman lugar a mediados de la tribulación, a los 3 años y medio, significa que el templo está construido y funcionando a mediados de la tribulación. Lo que a su vez significa que debe ser construido antes de este punto medio. Tenemos 2 opciones en cuanto a cuándo el templo debe ser construido. Primero, el templo podía ser construido durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, y la segunda opción es que podría ser construido aún antes de que la tribulación comience. Este es mi enfoque y mi punto de vista. Es imposible ser más exactos aquí. No podemos determinar fechas, ni tiempo, ni ningún tipo de calendarios, pero la única cosa que se puede saber con seguridad es que para mediados de la tribulación el templo, el Beit HaMikdash, tiene que estar construido y tiene que estar funcionando por algún tiempo. Aunque Israel llegó a ser un estado en 1948, la ciudad de Jerusalén estuvo dividida por 19 años, desde 1948 hasta la Guerra de los 6 días en 1967. La parte oriental de Jerusalén, uno de sus subproductos de la Guerra de los 6 días, fue la toma del recinto del templo. Esto, los que hemos estudiado un poco de historia lo conocemos. En otras palabras, esto era imposible que el templo fuese construido antes de 1967. Se convirtió en una posibilidad solo después de esta guerra de 6 días en 1967. Así que esta profecía requiere el eventual control, un control judío del recinto del templo. Y esto sucedió históricamente, está todo fechado y datado en 1967. Esta es otra manera en que el moderno Estado judío encaja en la profecía bíblica. Vamos a ver ahora algo también muy interesante que está conectado con lo que estamos hablando: los preparativos para el tercer templo. A pesar de los muchos rumores que uno escucha hoy, no hay una construcción real y activa del templo en marcha, pero suceden 2 cosas las cuales son relevantes para el tercer templo. Primeramente, hay un grupo en el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén llamado el Instituto del Templo. Una cosa te digo, amado creyente, yo he estado allí, lo he visitado. Si tienes la oportunidad de viajar a la tierra de Israel, por favor visita el Instituto del Templo, donde todo ya está preparado para la construcción.
las vestiduras sacerdotales, el altar de bronce, el altar de incienso, la bacalazana. Ya incluso hay sacerdotes que están siendo instruidos en los korbanot, en los sacrificios y en todo lo que refiere. También dicen que el Aron Kodesh, el arca del pacto, la tienen escondida, pero nunca nos van a decir, obviamente, dónde está. Tienen todas las piezas, y hace poco el alcalde de Jerusalén dijo a la institución del templo que ellos le daban el dinero necesario si se animaban de una vez a construir el tercer templo. Así que aquí tenemos un gran número de artículos en el Instituto del Templo, con todas sus herramientas, las palas para llevar las cenizas, todo lo que utilizaba el sacerdote, los jarrones y cántaros para las diferentes oblaciones de agua, de vino, para el derramamiento de sangre. También han hecho el hilo escarlata y las suertes para la cabra de la expiación. Aún no han hecho los vestidos finalizados de los sumos sacerdotes, pero esto estamos hablando ya de hace bastantes años. Cuando yo estuve en Israel, yo sí vi las vestiduras de honra y esplendor. Así que ya las vestiduras de los sacerdotes levitas comunes están preparadas. Además, ellos quieren tener todas las cosas lisas para poder ponerlas en uso inmediatamente. El tercer templo ya está en marcha. Segundo, un grupo ubicado en un barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén está entrenando sacerdotes para hacer los sacrificios, como acabo de decir. Así que la tribu de Leví fue la única a la que la ley mosaica le permitió encargarse del templo y de conducir el sistema sacrificial, los korbanot, los sacrificios. La tribu de Leví es la única que ha mantenido su identidad. Los Yehudim, que tienen apellidos como Leví, Levim, Levental, Levinson, Cohen, Con y otros apellidos similares, son los miembros de la tribu levita. Pero no todos los levitas pueden ser sacerdotes, como bien entendemos la escritura. Desde los tiempos de Moshe así fue establecido. Solo quienes sean descendientes ¿de quién? De Aarón, el hermano de Moshe Rabenu. Tiene que venir siempre por línea sanguínea. Así que el apellido Cohen viene de la palabra hebrea para sacerdote, Cohen. Los Cohen ortodoxos están siendo entrenados para hacer los sacrificios apropiados, por lo que todos sabemos que se están preparando para estos hechos, para cuando llegue el momento ministrar tal y como está en la escritura, y todo listo para hacer las cosas cuando el templo sea levantado en su momento, según enseña la Torá de Moshe, la cual fue dada por Elohim, escrita con sus dedos. Podríamos todos preguntarnos, ¿qué es el Arca de la Alianza? ¿Qué es el Aron Kodesh? En algunos libros populares sobre profecía hay artículos de quienes están buscando el Arca de la Alianza. Yo personalmente, la primera vez que visité en Israel hace ya algunos años, bastantes años, a mí al principio me dijeron que no la tenían, pero luego me confesaron que la tenían, pero escondida. Entonces, todo el mundo, obviamente, muchos dicen que saben dónde está, pero bueno, hay gente que dicen que no la tienen, otros dicen que sí la tienen.
La suposición es que es necesario tener el arca del pacto antes de que el templo pueda ser construido. Ellos, nuestros hermanos, están tratando de ayudar a Elohim a cumplir sus profecías como si Dios necesitara la ayuda de alguien. Lo decimos con ironía. El hecho es que el arca no es necesaria para construir el templo, según mi entendimiento. Cuando los judíos volvieron del cautiverio de la tierra de Babilonia, construyeron el segundo templo. Más bien lo reedificaron, lo restauraron. No tenía el arca de la alianza. El segundo templo permaneció desde el año 515 antes del Mesías hasta el año 70 después del Mesías. Por casi 600 años ellos llevaron sangre al lugar santísimo, pero la rociaban sin que el Arón Kodesh, el arca del pacto, estuviera allí. El sacerdote, el Cohen, tenía que, con el dedo, rociar 7 veces más 1 a el velo. En fin, no vamos a entrar en esto. Por ende, no es necesario tener el arca para construir el templo o para que funcione. Pero bueno, además es muy poco probable que algunos puedan decir que no existe el arca. Yo creo que sí existe y que la tienen. Probablemente algunos dicen que fue destruida. Sabemos todos lo que pasó en los tiempos de Jeremías, en el capítulo 52, donde dice que Nabucodonosor, cuando llegó a Babilonia, el arca desapareció por los mecanismos que Salomón organizó por si alguna vez Jerusalén eran invadidos y el enemigo quería entrar. Las columnas Jaquín y Boaz tenían un sistema de contrapesos con arena dentro de estas columnas, las cuales abrían unos pasadizos secretos. Si se golpeaban y caía la arena, se abrían los pasadizos secretos y sacaban el arca por estos pasadizos que daban salida a las afueras de Jerusalén. Bueno, eso es lo que dicen algunos historiadores. Entonces, el arca, para que entendamos qué es lo que era, vamos a hablarlo desde un punto básico y sencillo, era simplemente una caja de madera recamada, envuelta, bañada en oro. Por lo que todo lo que tenían que hacer era quitarle el oro y quemar la caja. Fue por esta razón que cuando volvieron de Babilonia, después de 70 años, no había arca de la alianza para poner en el Santísimo. Si no pudieron encontrarla después de 70 años, dicen los historiadores, ya no se encontrará después de 2500. Es una enorme cantidad de dinero y un esfuerzo gastado para nada. Estos son datos históricos de historiadores y arqueólogos en la tierra de Israel. Yo quiero siempre que nuestros estudios sean que todos podamos pensar con una mente abierta, un espíritu abierto y no ceñirnos a lo que no tenemos. Bueno, continuamos. ¿Y qué de las cenizas de la vaca roja? La vaca lazana, que también la conocemos por ese nombre. Este segundo tema sobre el templo que ha de levantarse en la tierra de Israel tiene que ver con las cenizas de la vaca roja, el cual representa a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Tenemos referencias de un maestro en particular que ha estado viajando por el país y dice que él sabe dónde están las cenizas de la vaca roja. Si le dan dinero, dicen este maestro, él las encuentra. Bueno, también sigue diciendo que ellos deben tener las cenizas de la vaca roja anterior para mezclarlas con las colas de las vacas nuevas, antes del que el templo sea dedicado. El trabajo de la vaca roja es purificar todo el santuario y sus utensilios. Las leyes de la ceniza de la vaca roja se encuentran en el libro de Números 19
Y ahí no hay nada sobre mezclar las cenizas de la vaca roja anterior. No hay necesidad de encontrar esas cenizas. Por eso hoy en día el pueblo judío han identificado y situado ya varias vacas jóvenes, varias terneras rojas o alazanas para prepararlas para el sacrificio. Las tienen en Israel. Tenemos que recordar que son animales que no pueden llevar yugo, no pueden haber trabajado, y esa sangre sería para purificar tanto el santuario, el Beit Hamikdash, como todos sus utensilios. La halajá judía, la enseñanza judía, dicen que cuando ellos estén listos para que el templo funcione, simplemente sacrificarán una vaca roja, que es lo que acabo de decir. La quemarán y entonces tendrán las cenizas requeridas, como se hacía desde siempre, se ha hecho con las anteriores vacas alazanas. Hoy están tratando de producir esta vaca, una vaca perfecta para ello, y esto es un punto central y tiene que ser nacida perfecta en la tierra de Israel. No tenemos que buscar las cenizas de la vaca roja anterior, como he dicho. En estas notas que yo tengo aquí, no hace falta. En las vacas anteriores nunca se utilizaron las cenizas de las vacas alazanas anteriores. Muy bien, entramos en la invasión de Ezequiel del capítulo 38 y 39 y nos da el tercer punto de conclusión relevante al estado moderno de Israel en la profecía bíblica. La invasión de Ezequiel 38 y 39, este pasaje nos describe una confederación de naciones ubicadas al norte y al sur de Eretz Israel, que la invaden desde el norte. Esto va más allá del propósito de este estudio de tratar sobre la identificación de estos invasores o de discutir el tiempo de la invasión. El propósito aquí es tratar sobre dos cosas que se encuentran en este pasaje y que son directamente relevantes al moderno Estado judío de la tierra de Israel. Así que la Israel del libro de Ezequiel, del capítulo 38 y 39, primeramente nos hace una pregunta. ¿Qué clase de Israel se describe en el tiempo de esta invasión? La descripción la leemos en Ezequiel 38, 8 y 12. El versículo 8 dice: De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra. Saldrás de la espada recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Y escucha que dice el verso 12. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. La Israel que aquí se describe en este pasaje de Ezequiel 38 y 39, en una nación que ha sido reunida de entre las naciones del mundo, podemos ver que es una nación que está reconstruyendo ciudades que han estado desoladas por muchos siglos. Una nación que se reunía después de ser perseguida por la espada. Aquí nos está hablando de los tiempos de la división del reino, cuando Salomón pecó y hubo esa gran separación, el reino del norte y el reino del sur, la casa de Israel y la casa de Judá. Esto es una reunión que fue sacada de la ira. Contextualmente es una reunión en incredulidad, porque ellos comienzan a creer solo después de esta invasión. En otras palabras, Ezequiel no está escribiendo sobre lo que fue verdad en Israel la historia antigua,
Lo que describe aquí el profeta ha sido verdad solo ¿desde cuándo? Desde 1948. Sé que puede parecer impresionante, pero recordemos, la Torá está más actualizada que el periódico y los noticieros de la semana que viene. Sin importar cuál sea el punto de vista de uno o sobre otro tiempo de esta invasión, el punto principal aquí es que esta invasión no podía haber sucedido antes de 1948. Antes de entonces no había un Israel que encajara en esta descripción. Tenemos otro punto a darle énfasis o la importancia sobre este pasaje exactamente, y es el lugar de la destrucción de los ejércitos invasores. ¿Y dónde van a ser estos ejércitos destruidos? Ellos no tienen, al tratar de penetrar el país, solo entonces el Eterno se moverá para destruirlos por medio de su divino poder. Aleluya. Pero, ¿dónde en la tierra serán destruidos? Esta es la pregunta. La ubicación exacta es revelada en Ezequiel 39:2, que nos dice así: y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. El versículo 4 también nos dice: sobre los montes de Israel caerás tú. Cuando los profetas se refieren a los montes de Israel, se refieren a la cordillera central que constituye la espina dorsal del país. En el Antiguo Pacto, estos montes son conocidos como el monte de Efraín y el monte de Yehudá. Algunas de las ciudades bíblicas famosas que están en estos montes son Dotán, Siquem, Samaria, Silo, Betel, Jai, Ramá, Belem, Hebrón, Debir, y el monte más importante es Jerusalén, donde el Eterno puso su nombre eternamente, la cual parece el blanco preferido de todos los ejércitos invasores de toda la tierra. Sin embargo, desde 1948 hasta la Guerra de los 6 Días, en el 1967, estos montes no estaban en Israel, estaban en Jordania. Hoy son llamados políticamente la Ribera Occidental o Cisjordania, lo que conocemos como Judea y Samaria. Fuerzas jordanas ocuparon esos montes en 1948 y los anexaron como parte de Jordania. Todo lo que Israel tenía era el pequeño corredor de Jerusalén Occidental. La frontera entre Israel y Jordania pasaba por los pies de estos montes. Entonces cortaba por entre los montes, cortando a Jerusalén en dos, dividiéndola. Y luego salía otra vez y continuaba a lo largo de los pies de los montes. Israel tenía quizás el 5% menos de esos montes, pero en su mayoría los montes de Israel estaban en Jordania. Solo desde 1967 los montes de Israel han estado en Israel propiamente dicha. Además del recinto del templo, cuando cayeron en manos judías, otro subproducto de la Guerra de los 6 Días fue que estos montes también cayeron bajo soberanía israelí. Por tanto, no solo esta profecía no podía haber sido cumplida antes del 48, tampoco podía haber sido cumplida antes del 1967. Solo en el punto los montes de Israel cayeron bajo soberanía israelí. La soberanía cayó después de 1948 y 1967. El punto es que los montes, la Ribera Occidental, todavía tiene un papel importante y relevante en la profecía bíblica. Pero en cuanto al presente estado, ellos se convirtieron en parte de Israel. En 1967,
Esta es otra manera en el moderno Estado judío, la cual encaja en la profecía bíblica dado por Adonai. Y ya con esto vamos a ir terminando y cerrando esta parte final del moderno Estado de Israel en la profecía bíblica. Vamos a hacer una pequeña y breve conclusión. Primeramente, sin el pueblo de Israel y sin la tierra de Israel, no hay ninguna redención. No hay salvación. Como dijo Pablo, vana es nuestra fe. Mejor que cojamos y tiremos las escrituras a la Biblia, que Dios me perdone por lo que acabo de decir, pero es una ironía cuando nosotros intentamos desechar tanto a los descendientes de Abraham, al pueblo escogido, como a la tierra donde el Eterno puso su nombre, Sión, la cual es Jerusalén. Lo que hemos hecho en este estudio es indicar que la Torá dice sobre las dos reuniones mundiales. La enseñanza bíblica nos da estos dos encuentros. Acordamos que el presente Estado judío no es en manera alguna el cumplimiento de aquellas profecías que hablan de reunión en la fe en preparación para bendición. Más bien, es el cumplimiento de aquellas profecías que hablan de una reunión mundial en incredulidad, en preparación para el juicio del Eterno. Así que con todo esto, con estos dos estudios debemos mantener un equilibrio, un balance sobre el tema de Israel y la profecía bíblica, la cual el Eterno Akadosh Baruj Hu ha escondido en la Escritura, para todos aquellos que le aman y quieran investigar y conocer la verdad del moderno Estado de Israel. Por un lado, la tendencia común de hoy es ver más cumplimiento de lo que realmente hay. Y por el otro lado, uno debe de dejar de ver el cumplimiento que sí hay. Tenemos que entender que el Estado judío presente tiene significado profético bíblico. Romanos 11 nos lo dice muy en claro. Y cuando venga el libertador desde Sión, quitará la impiedad de Jacob y todo Israel será salvo. Sin Israel no hay salvación, tanto físico, en la descendencia de Abraham, como en la tierra donde Adonai puso su nombre santo. Amados míos, hemos llegado al final del estudio. Quiero daros las gracias. Espero que si te ha gustado este estudio, por favor, dale al like, dale a me gusta. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, por favor, escríbenos, ponte en contacto con nosotros y te escribiremos lo antes posible. Recuerda que estamos en un periodo de aprendizaje y de crecimiento mutuo. Estamos viviendo los tiempos finales, Aharit Hayamim. Todos estos estudios siempre están relacionados primeramente con la descendencia de Abraham, con el pueblo de Israel y con la tierra de Israel. Que nunca se te olvide, amado mío. Y con la salvación de nuestro Adón Yeshua, que es el Rey eterno que ha de venir y redimir a su pueblo. Israel espera la restauración. Debemos de recordar cuando Yeshua, en el libro de Hechos capítulo 1, los apóstoles sus talmidim le preguntan: Adón Yeshua, ¿cuándo será restaurado? ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y Yeshua le dice:
a vosotros nos concierne los tiempos y el sazón o los sazones del Padre. Pero la restauración de Israel ha de acontecerse cuando el Santo, bendito sea, lo tenga todo bien atado conforme a sus tiempos proféticos. Así que el Estado judío presente tiene su significado profético bíblico. Y si tú estás en alguna congregación donde oyes todo lo contrario de lo que yo te he dicho, sal corriendo por tu vida. Y sal corriendo de allí, porque sin Israel no hay salvación. Pues nada, amados míos, muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por escuchar los estudios, gracias. Y vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias al Todopoderoso por estos momentos de bendición. Bendito seas tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te damos por tu Torá, por tu pueblo Israel, al cual tú has bendecido, la tierra de Israel, a Jerusalén, donde tú has puesto tu nombre, Señor, donde tú revelas a aquellos que te aman la verdad de tu reino, la verdad de tu regreso, Señor, de cómo y dónde vamos a vivir, Señor, y todas las cosas que ha de acontecer, porque sabemos que tu bendita Torá es emet, es verdad, y no hay variación en ti, porque tú no puedes ni mentir ni equivocarte, oh Adonai, pues tú no eres hijo del hombre, tú eres Elohim Sebahot, el creador del universo, Boreolam. Te damos las gracias, Señor, por este estudio, por todos mis hermanos. Yo te pido que muestres humildad en nuestros corazones, Señor, que tu Torá sea manifestada, que impacte nuestros espíritus, Señor, para poder seguir creciendo, aprendiendo y dependiendo de tu bendita Torá. Perdona nuestros pecados, transgresiones, cualquier cosa que hayamos dicho indebida. Yo te pido perdón a Kadosh Baruj Hu y bendigo al pueblo de Israel, a todos mis hermanos, a la tierra de mis ancestros. Bendigo la tierra de Israel, Señor, con todo el antisemitismo que estamos sufriendo, con todas las guerras adversas y los pueblos, Señor, que quieren acabar contra nosotros. Pero tú lo dices bien en el Salmo 83, que tú te reirás de las naciones y nadie podrá vencer a tu pueblo Israel, porque tú tienes tu mano de poder como anillo de fuego que nadie puede entrar ahí, Señor. Tú nos proteges y nos das la vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por el sacrificio de tu Hijo Yeshua, Señor, por los milagros, Señor, por la intercesión del Mashiach, Señor, que vino y permanece en nosotros, Señor, a permanecer en la emuná shelema, en la fe verdadera, la cual nos acerca a ti. Bendigo toda la tierra de Israel, a mis hermanos, al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, y la tierra de Israel, a Jerusalén, 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 si yo te olvidare, que mi mano diestra se secar y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios, por amor de mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén, ciudad del gran rey Mesías. Beshem Yeshua HaMashiach, a ti sea toda la gloria, la honra y el poder, a Kadosh Baruj Hu. Amén, ve, amén. Bueno, amados hermanos, pues ya me despido de todos ustedes, que tengan un precioso día y que sean grandemente bendecidos desde España. Su hermano, por amor de Sion, no callaré. Shalom Aleichem, la paz sea con todos ustedes.